Así que bueno, ¿qué se festejó hace poquito? No sé si se festejó, pero fue algo medio masivo en Comodoro, ¿no? Que se juntaron en todos lados. ¿Qué fue más? El Día de la Primavera. Comenzó la tan esperada primavera, los días lindos, por ahí unos teres y demás. Pero repitan, es una nueva temporada. Repitan otra vez, es una nueva temporada. Y yo esto lo quería como ensamblar, como quien dice, a lo que se está hablando respecto a la identidad, ¿sí? Yo pienso que cada uno de nosotros nos manejamos de acuerdo a la identidad que nosotros portamos. ¿Un perro qué identidad tiene? ¿Y va a pagar al Rapipago un perro? Medio loco. ¿Vieron ese meme? Que entraba el perro, ¿eh? ¿No lo vieron? Bueno. Pero bueno, hay varios memes así. Lo más normal de todo es que cada uno de nosotros se mueva conforme a la identidad que tiene. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la identidad, ¿sí? El pastor nos compartió un poco respecto al ejemplo de Moisés, ¿no? Que él tenía su identidad bien claro, que por eso mismo tomó la decisión cuando ya era grande, cuando la palabra dice que se convirtió en un hombre, cuando ya fue grande, ¿sí? O sea, cuando ya maduró, tomó la decisión de no formar parte de, como quien dice, del palacio del faraón, sino que decidió estar en el lugar que pertenecía, ¿sí? Porque tenía su identidad bien clara, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que se nos venía compartiendo respecto a identidad, y yo quería hablar lo contrario a lo que es esa identidad de hijo, ¿sí? Y eso es la orfandad. Repitan la orfandad. Otra vez, vamos de vuelta. Orfandad. Significado de orfandad dice lo siguiente: condición de huérfano. Así, cortito. Es una condición de estar huérfano. Más allá de lo que ya sabemos, que el huérfano es la ausencia de los padres, ¿no? Que no tiene padres, pero busqué otra definición que dice lo siguiente: que carece de una cosa, cualidad o característica necesaria y en especial algún tipo de protección o de ayuda que debería gozar. ¿Sí? Entonces, esto más allá del plano natural, ¿no? Cuando uno habla de una persona que es huérfano, que obviamente sabe que no tiene su padre, su madre o alguna de las dos, o que está solo en la vida, ¿sí? Esto también habla un poco del plano espiritual, ¿sí? Y esto, mientras buscaba la parte de la orfandad, yo decía, bueno, ¿cómo lo puedo relacionar? Y se me vino ahí una historia que está muy buena, que está en 2 de Samuel capítulo 9, que la vamos a leer de corrido, así vamos ganando tiempo. ¿Les parece? Buenísimo, me gusta esa predisposición. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo así de corrido, así ganamos tiempo y se entiende bien la historia, ¿sí? Como dice Vale siempre Mambrín, que nos comparte y que lee una historia y dice, acompáñeme con su imaginación, ¿sí? Entonces, mientras yo vaya leyendo y a medida que vaya avanzando la lectura, usted vaya imaginándose. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes imaginarios hay acá? Está. Bueno, pero imagínense lo que está acá, no vuelen. Imagínense lo que está acá en la palabra. Vamos a leer, bueno, ustedes lo tienen ahí atrás. Yo tengo otra versión, pero bueno, vamos a avanzar. Dice, 2 de Samuel capítulo 9 dice lo siguiente. Cierto día, David le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien que pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Esta palabra es clave, bondad, ¿sí? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, ¿no? O sea, vamos a poner en contexto, David siendo el actual rey, ¿sí? El que estaba reinando ahí. El anterior era Saúl. Entonces, una vez que Saúl ya no estaba más con vida, estaba él de rey. Entonces dice lo siguiente, ¿eres tú Siba? Y le preguntó el rey obviamente, y dijo, sí señor, lo soy. Y enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Repitan, la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, hay uno de los hijos de Jonathan justo, que sigue con vida, que está lisiado de ambos pies, ¿sí? ¿Dónde está? Le preguntó el rey y le contestó, en Lodebar.
en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces, vamos a pasar al versículo 5, dice, entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. ¿Cómo era? Es medio raro, a ver. Igual está ahí atrás, ¿no? Bueno, todavía no. Pero es Mefiboset, ¿sí? Le vamos a decir Mefi, ¿sí? Para que no sea tan complicado. ¿Les parece? Bueno, se llamaba Mefi. Era hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Linda herencia tenía el Señor, ¿no? Cuando se presentó ante David, se postró ante el suelo con profundo respeto y David le dijo, saludo Mefiboset, y él respondió, soy yo tu siervo. Y David le dijo, no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre, Jonathan. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás conmigo a la mesa del rey. Y Mefiboset le respondió respetuosamente, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? O sea, Mefiboset, Mefi, ¿con quién se comparaba? Con un perro muerto. Y entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenece a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí en mi mesa. ¿Sí? Bueno, ahí empieza a contar un poco de la historia, ¿no? de este sirviente, ¿no? Que tenía tantos hijos, que esto y que el otro. Entonces, a partir de este momento, el versículo 11, ya con esto terminamos, Mefiboset comió en la mesa de David, como si fuera un hijo del rey. Repitan, hijo. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron sirvientes de Mefiboset. ¿Sí? Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía en la mesa del rey. Vamos a explicarlo un poquito para que entren en contexto un poco. David y Jonathan, dice la palabra que eran muy buenos amigos. ¿Sí? Saúl, el rey, Jonathan, el hijo de Saúl, y por otra parte David. Saúl le tenía tremenda envidia, muchos celos, mucha bronca, porque el pueblo lo reconocía más a David que al propio rey, que en ese tiempo era Saúl. ¿Sí? Entonces, Jonathan y David como que pegaron onda, ¿sí? De buenos amigos, de hermanos y demás. Llegó un momento donde ya el padre, donde lo agarraba con vida a David, lo mataba. Ahí nomás en el momento. Es más, en la Biblia hay como varios momentos donde David, por ser agilidoso ahí, esquivó un par de lanzas y demás, pero bueno, no entra en el contexto. Pero lo que voy es que si el rey Saúl lo veía a David, lo mataba. Repitan, lo mataba. Bien, entonces ellos dos como que se unieron por el amor, por el cariño, por la hermandad que sentían, se protegían, ¿no? Se protegían el uno con el otro. Entonces llegó un momento y un día específico donde hicieron un pacto, ¿sí? Jonathan y David hicieron un pacto de protección, de fidelidad, ¿sí? Que se pactaron lo siguiente: pase lo que pase, vos me vas a cuidar a mí y a mi familia y a mi descendencia, y yo voy a cuidar a vos y a tu descendencia. Ese fue el pacto, ¿sí? Pasa el tiempo, bueno, Saúl muere, Jonathan también. Bueno, David obviamente es muy sentido por lo que pasó por esa situación, llora, está mal. Es más, hasta levantó como una canción, hizo que todo el pueblo cantase una canción dedicada exclusivamente por la muerte de Saúl y por la muerte de Jonathan. Fíjense el punto que tenía el amor David, ¿no? Y de ahí podemos aprender un montón de cosas también, porque ¿cómo vas a amar a alguien que te quiere matar? ¿Sí? O sea, ¿ustedes amarían a alguien que si lo ve le pegan un tiro? ¿Les dedicarían una canción más que no sea de odio, no? Obvio. ¿Pero usted le dedicaría una canción de amor, de cariño? Aleluya. Una canción a esa persona que los odia, que les quiere hacer mal. ¿Le dedicaría una canción? ¿No o sí? Naturalmente no. Naturalmente no nos pondríamos a componer una canción para esa persona que nos odia, pero bueno, David sí. Ese es otro cantar, así que es otra enseñanza que podemos decir más adelante. En el versículo 4 vemos que esta persona, que Mefiboset, se encontraba ¿en dónde? A ver si prestaban atención. ¿En dónde se encontraba? Lodebar. Muy bien. Lodebar
Ahora paso a decir el significado de Lodebar, ¿sí? Porque Lodebar no era, bueno, estaba viviendo en Radatili, como por ejemplo podemos decir, ¿no? No estaba viviendo en el barrio Pueyrredón, no estaba viviendo, no sé, en un country ahí, en el Tordillo, no. Estaba viviendo en Lodebar, que significa lo siguiente. Era una tierra que era muy árida, ¿sí? O sea, tipo medio desierto, ¿no? Y dice, por lo tanto, era imposible que diera fruto y que algún animal se pueda criar en ese momento, ¿sí? En ese lugar. ¿Por qué? Porque era una tierra árida, fea. ¿Sí? Repitan, fea. Caca, digan. Pero presten atención cómo funcionaba ese lugar, ¿sí? Pónganse en el lugar de Mefiboset. Este lugar servía de refugio para los marginados de la sociedad. Servía como refugio de los lisiados. Servía como refugio de las personas que eran perseguidos por otras para matarlas. Y los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Era un lugar sin condiciones para que una persona viva dignamente y humanamente. En ese lugar es donde se encontraba ¿quién? ¿Quién se encontraba en ese lugar? Mefi, muy bien, me encantó. Mefi, presten atención, sigan la historia porque está buena. Vamos a terminar re bien, está muy buena la historia. Pero en ese lugar, ahí en ese lugar estaba Mefiboset. En toda esta definición que dimos, ahí se encontraba Mefiboset. Y hay otro significado que dice que se relaciona a Lodebar con dolor, con miseria, con tristeza, con oscuridad, con soledad y con desesperación. ¿Sí? Esta persona, este chico, ¿no? Vivía sin padres, obviamente. El padre estaba muerto, la madre me parece que muy presente no estaba. Entonces dice que vivía solo, ¿sí? Vivía en Lodebar, en una tierra donde se sentía triste, donde estaba angustiado, donde no tenía un futuro y no tenía posibilidad alguna de poder avanzar, de poder prosperar, de tener un futuro prometedor, como decía la definición, ¿no? Entonces, yo no encontré mejor reflejo y mejor ejemplo, para la orfandad que lo que vivía Mefiboset. Porque Mefiboset vivía así, como una persona perdida, como una persona sin correcciones, sin amor, sin cariño, sin dirección, sin herencia, sin legado, ¿sí? Sin consejo, sin sabiduría. De esa manera es como vivía Mefiboset. De una manera huérfana, una manera de orfandad. ¿Se entiende? O sea, vivía sin esa protección que todos y cada uno de nosotros nos hace falta. ¿Sí? Vivía sin identidad. Repitan, vivía sin identidad. ¿Sí? O sea, ustedes pónganse a pensar que era el hijo del rey. O sea, era el nieto del rey, ¿sí? De Saúl. O sea, no podía pasar desapercibido. Era una persona que no podía quedarse sin nada. ¿Se entiende? Pero bueno, así fue. Así fue porque vivía de una manera en orfandad. Y es muchas veces como muchos de nosotros nos encontrábamos. Es el estado en el cual se encuentra una persona que no conoce a Cristo. Es en el estado en el cual vos, antes de conocer a Cristo, te encontrabas. Hacé memoria, ¿cómo estabas antes de que un día una persona te predicó de Dios? ¿Alguno se acuerda cómo estaba antes de que Dios apareciera en su vida? Y eso es bueno, ¿sí? Es bueno que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Es bueno que no nos olvidemos de dónde Dios nos liberó, nos rescató, ¿sí? Y yo me ponía a pensar y yo decía, qué loco, él siendo el nieto y pudiendo haber heredado todo, vivía comparándose como un perro, en un lugar totalmente donde nadie quisiera vivir en ese lugar. ¿Se entiende? Siendo el nieto del rey. Y es como lo comparaba con nosotros. Nosotros somos el fruto de sus pensamientos, nosotros somos la idea de Dios, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios mismo. Y muchas veces y por muchos años anduvimos rondando Comodoro Rivadavia, o si naciste en otro lado, sin un rumbo, sin padres, sin una dirección. Tenías dolor, tenías tristeza, vivías en pecado, vivías en oscuridad, te dominaba más las tinieblas que otra cosa. Estabas en tinieblas, estabas muertos en delitos y en pecados, como dice la palabra de Dios. Esa es la condición en la cual nosotros nos encontrábamos antes de que Dios
y de que Cristo apareciera en nuestras vidas. ¿Se entiende? Hasta que un día, repitan, hasta que un día, otra vez, más fuerte, hasta que un día, Dios mostró su bondad. Hasta que un día Dios mostró su bondad con nosotros. Dios mostró la bondad, mostró la compasión, mostró su amor para con Mefiboset, ¿sí? Hasta que llegó ese día. Entonces, esta historia no solo refleja el estado natural en el cual vivía Mefiboset, sino que también refleja el estado espiritual en el cual él se encontraba, como muchos de nosotros lo estábamos. Entonces, qué importante, chicos, es que podamos definir una identidad. Esta persona vivía sin identidad. Y si yo les pregunto, Mefiboset, antes de que Dios mostrase su bondad con él, ¿vivía bien o vivía mal? ¿Cómo vivía Mefiboset antes del día que Dios mostró su bondad con él? Mal. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos definir esa identidad, que podamos definir una identidad en nuestras vidas, que sepamos para qué vivimos, para qué nacimos, siendo independientemente del medio por el cual apareciste acá en la tierra. Si te pensaron, si no te pensaron, si fuiste creado así por voluntad de tus padres o no, no importa, ¿sí? Pero no importa eso, porque fuiste creado por Dios. Muchos de nosotros capaz que nacimos sin que nos hayan buscado. Yo no nací sin buscar, ahí caí de rebote, ¿eh? Y muchos de nosotros capaz lo mismo. Pero fuimos pensados por Dios. Decirle a la persona que está a tu lado, fuiste pensado por Dios. Entonces, qué importante es que podamos definir nuestra identidad. Repitan identidad. Bien fuerte, bájense el barbijo, digan identidad. Muy bien. ¿Sí? Porque tranquilamente Mefiboset podría haberse quedado en Lodebar. ¿Sí? Podría haber dicho, no, yo acá no tengo nada más que dar. Yo sé cómo me voy a morir, yo sé que no tengo un futuro, que para qué me va a querer ver el rey, que esto, que el otro. Tranquilamente hubiera tomado esa decisión. Pero vamos al versículo 8 que dice lo siguiente, que estuvo re bueno. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre la bondad a un perro como yo? Repitan, un perro como yo. Entonces, no nos olvidemos que Mefiboset era una persona lisiada. Y aparte de ser lisiada, era una persona que cargaba o que tenía a su lado una criatura, un hijo. Entonces vivía lleno de limitaciones. Existía con limitaciones. ¿Se entiende? Todos los días se acostaba con limitaciones y se despertaba con limitaciones. ¿Se entiende? Entonces no nos olvidemos de ese contexto. Vemos que él pensaba de sí mismo como la sociedad lo veía. Dijimos que Lodebar era un lugar, para las personas como marginados por la sociedad, para las personas que habían perdido todos sus bienes, para las personas que los perseguían para matarlos. Era un lugar donde vivían las personas donde ya no tenían un futuro en qué pensar. Era un lugar para ir y morir directamente. Era un lugar para ir y para morir. Y de esa manera es como se veía Mefiboset. Dios mostró su bondad y él dijo, pero ¿cómo vas a mostrar tu bondad conmigo si soy la escoria de la sociedad? Soy la basura, soy la mugre de la sociedad, del sistema mismo. ¿Cómo vos vas a mostrar tanta compasión, tan amor conmigo si yo soy así? Y es lo que muchas veces nosotros pensamos de nosotros mismos. Nos comemos el viaje, como quien dice. Nos comemos el viaje de lo que dice el sistema respecto a los jóvenes. Y esto tenedlo bien presente. El sistema no tiene que definir tu identidad. Otra vez, el sistema no tiene que definir tu identidad. Me gustó. El sistema no debe definir nuestra identidad. El sistema no nos tiene que decir, bueno, vos vas a estar en vicio. Ah, listo, bueno, voy a vivir en vicio. No, vos vas a ser un esclavo de la perversión sexual. Ah, bueno, listo, con todo gusto. No, vos vas a ser condenado a ser un chorro y a que te maten en cualquier lado. Bueno, dale. No. Nosotros no podemos comer cualquier viaje. ¿Se entiende? Pero lamentablemente nos comemos cualquier viaje, hablando de manera joven, ¿no? Así.
Porque no tenemos una identidad clara. Porque dudamos muchas veces. Dios me ama, no me ama. ¿Será verdad lo que me dicen? ¿Será verdad lo que me aconsejan? ¿Será verdad lo que este pibe está hablando? ¿Será verdad lo que dice la palabra? ¿Quién escribió la palabra? Y ya empezamos a darle cuerda y cuerda y cuerda. Pero repetir una vez más, el sistema no define mi identidad. ¿Sí? Este sistema perverso no va a definir nuestra juventud. Este sistema perverso no tiene que definir tu presente. Este sistema perverso no tiene que definir tu futuro. Este sistema perverso no tiene que definir cómo vas a terminar los días de tu vida en esta tierra. Al contrario, vos tenés que enfocarte en Dios y saber que naciste con un propósito. ¿Amén? No sé si están entendiendo esto, ¿eh? No sé si lo están entendiendo, pero yo no me como el viaje de que voy a estar 50 años para tener mi casa, para tener mi auto, para tener una familia como Dios le agrada. ¿Se entiende? Yo no prefiero agradarle a las personas antes que traicionar mi fe. Entonces, el sistema no tiene que definir nuestra identidad. El sistema, la sociedad, como veo hoy a los jóvenes perdidos en esto, en que el otro, no debe definir nuestra identidad. ¿Amén? Vos fuiste el fruto de los pensamientos de Dios. Fuiste pensado detalladamente por Dios. ¿Vos te pusiste a pensar eso? Que Dios se tomó un momentito de su tiempo para pensarte detalladamente cómo ibas a ser, cuáles iban a ser tus padres, en qué tiempo ibas a nacer, qué cara, qué pelo, qué altura tenés, tu familia, tus estudios, tu profesión, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tu ministerio. ¿Te pusiste a pensar que Dios creó todo eso y te pensó? Te pensó y te creó con una identidad. No pierdas esa identidad por lo que el sistema te puede llegar a decir. ¿Amén? Entonces, que nuestro pasado muchas veces, no nos terminen sacando y robando esa identidad. Ustedes pónganse a pensar si Mefiboset hubiera permanecido en esa postura dura. No, yo me vuelvo a Lodebar. Porque entendí que mi vida ya no tiene sentido. Entendí que no tengo una razón para cual vivir. Entendí que no le puedo dar nada más a mi hijo. Me pongo yo a pensar lo que habrá pensado, ¿no? Mefiboset, ¿no? No, me vuelvo ahí, me vuelvo a morir tranquilo, sin nada. O sea, de verdad, tenemos que aprovechar este tiempo que se nos está compartiendo esta verdad. Tenemos que aprovechar el tiempo para definir nuestra identidad. Amén. Que tu pasado no te condene y no te lleve a decirle que no a esa identidad. Muchas veces fue así. Y me pongo a pensar, porque esto es algo yo lo pensé. Y dije, bueno Dios, pero si vos me pensaste desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué sufrí tanto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué lo otro? Y en ese momento me di cuenta más de la gracia de Dios. Porque también nosotros tratamos de responsabilizar o de echarle la culpa ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Es más fácil. Es más fácil echarle la culpa a Dios porque sabemos que nos ama que echarle la culpa al diablo, que de verdad es quien te hizo todas esas cosas. Porque antes de que Dios apareciera en tu vida, dice la palabra que estabas perdido en delitos y en pecados. Tu vida estaba en las tinieblas. Si ese día no ocurría, vos pasabas de largo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, no responsabilicemos a Dios de nuestro pasado, sino que, y hay un versículo, y creo que lo compartí la semana pasada, que dice que todo lo que vivimos Dios lo va a usar para mostrar su bondad a otros. Entonces, en vez de responsabilizar o preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué entonces permitiste que mis padres se separen? ¿Por qué permitiste entonces que me violen? ¿Por qué permitiste entonces que me roben? ¿Por qué permitiste entonces que fallezca tal persona? En vez de pensar y responsabilizar a Dios por esas cosas, démosles gracias a Dios de que su luz apareció en nuestra vida.
y que no pasaste algo peor y que no fue algo más para echarle la culpa a Dios, sino que todo eso que viviste te tiene que servir a vos para dar testimonio de la bondad de Dios. Amén. Amén. Versículo 9 al 13, eso no lo vamos a leer porque a partir de ese momento la vida de Mefiboset cambió totalmente. Del 9 al 13 podemos ver que David dijo: a partir de hoy vos te vas a sentar todos los días en mi mesa. A partir de hoy vos dejás de ser un huérfano. A partir de hoy vos dejás de ser gobernado por la orfandad. A partir de hoy sos un hijo de esta casa. A partir de hoy tenés derecho legal de sentarte en mi mesa. Vos y tus generaciones. A partir de ese momento, la vida de Mefiboset cambió. Repitan, la vida de Mefiboset cambió. Otra vez, cambió. Entonces, yo me ponía a pensar y yo decía: qué loco que de un día para el otro Mefiboset pasó de estar en una tierra árida donde no tenía qué comer, donde no tenía dónde vivir o donde dormía, eran unas condiciones precarias horribles, donde no tenía qué tomar capaz, donde no tenía vestimenta. De un día para el otro pasó a vivir en el palacio del rey. De un día para el otro pasó de ser un huérfano a ser un hijo de la casa. De un día para el otro dejó de andar sin rumbo en la vida para tener una identidad bien clara. Amén. Entonces, el que nosotros tengamos la identidad nos habilita para que podamos tener la herencia que Dios preparó para nosotros. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, y con esto vamos terminando. De verdad, vamos terminando. Si yo les pregunto a ustedes, Mefiboset, ¿hizo algo para merecer todo eso? ¿Quién fue el responsable de que Mefiboset fuese sentado en la mesa del rey? ¿Quién? Sin miedo, lo dijeron. Su padre. Porque antes hubo un pacto. David y Jonathan pactaron fidelidad, pactaron protección por amor, por la hermandad que tenían. ¿Sí? Entonces, Mefiboset no fue perfecto, no es que fue sentado a la mesa porque a David le daba lástima, cosa que no creo, porque David, ¿a cuánto habrán matado, no? Y no por lástima. Entonces, lástima creo que es lo menos que le tenía David a Mefiboset, sino que David fue fiel por un pacto que hubo antes entre su padre, o sea, entre Jonathan y él mismo y David. Entonces, ese pacto que hoy a vos te habilita a ser un hijo de Dios es Cristo. Para que formamos parte del nuevo pacto en mi sangre, con mi cuerpo, dice la palabra de Dios. Gracias al que Cristo se entregó por nosotros, tenemos la oportunidad de ser llamados hijos. Tenemos la oportunidad de tener herencia. Tenemos la oportunidad de darle un futuro mejor a nuestras generaciones, del que nosotros vivimos. Ese pacto, chicos, es Cristo. Ese pacto hoy es Cristo. Antes fue el acuerdo que hicieron entre dos personas, David y Jonathan. Hoy fue la entrega de Cristo en la cruz, que a vos te habilita dejar de andar como un huérfano, dejar de andar dando lástima, dejar de andar de llorar porque hice esto, hice lo otro, me dijeron, no me dijeron, me hicieron, basta. Lo que Cristo hizo en la cruz a vos te habilita a que camines como un hijo, como una persona que tiene derecho a sentarse a la mesa del rey, como una persona que tiene derecho a reclamar y a vivir todo lo que Dios preparó para tu vida de antemano. Amén. Entonces, esto es tremendo. Esto es tremendo. Que gracias a que Cristo hizo eso por nosotros, hoy podemos ser llamados hijos.
No hay más que agregarle a eso. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Trata de concentrarte lo más posible. Qué hermoso. Que hoy podemos ser llamados hijos sin haber hecho nada. No sé si te das cuenta de esto, pero Cristo ya lo hizo todo. Solamente necesita que vos tomes una decisión. Ahí con tus ojos cerrados, deja que el Espíritu pueda obrar en tu corazón, pueda obrar en tu vida, sin tener en cuenta quién está al lado tuyo sentado, atrás, al frente. No importa. Este es el momento para que vos hoy tomes conciencia de que si sos salvo y de que si sos hijo de Dios, no es porque tenés un don. No es porque tus padres son tales. No porque sos perfecto. No porque sabés hacer algo. No porque te equivocaste menos que el que está al lado tuyo. Si hoy sos llamado un hijo de Dios, fue por la sangre de Cristo. Fue por esa preciosa sangre que derramó sus manos, que te hicieron sanos. Fue esa hermosa sangre de su cabeza que fue derramada para que vos hoy puedas vivir libre de todo tormento en tu mente. Fue esa sangre de su costado, esa agua que salió de su costado, que te llevó a vos y que hoy te da la posibilidad de que tengas un propósito para cumplir. Basta de vivir como un huérfano. Basta de vivir como un huérfano. A vos te estoy hablando, sí, a vos. Escuchá bien. Basta de vivir como un huérfano. ¿Por qué vivís en medio de un sistema como si no tuvieras un padre que lo sabe todo? ¿Por qué te manejás en tu trabajo, en tu escuela o con tus amigos de una forma que sabés que a tu padre no le agrada? No te muevas como un huérfano. La orfandad fue quitada de tu vida desde el momento que Cristo dijo: consumado es. Desde ese momento tenés derecho legal y no hay pecado, no hay error, no hay diablo, no hay condenación, no hay pasado, no hay circunstancia, no hay nada que a vos te pueda robar esa identidad. No hay nada que a vos te impida acercarte al trono de la gracia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para levantarnos. Él es fiel y justo para que no vea tu condición y para que te diga: vení, hijo, sentate a mi mesa. Sos parte. Tenés un lugar en su mesa. Tenés un lugar. Tenés un lugar en sus planes, tenés un lugar en sus planes. Eso es hermoso. Qué hermoso saber que tenemos un lugar con nuestro nombre y nuestro apellido para sus planes en esta tierra. Qué hermoso saber que entre tantos jóvenes te eligió a vos para que formes parte de su plan divino. Vamos, da gracias, no mirando tu error, no mirando tu condición actual, no mirando lo que el sistema dice que vos tenés que ser. Da gracias mirando ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Da gracias mirando de donde Dios te sacó y hacia donde Dios te quiere llevar.
Basta de vivir como un huérfano. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando en vos y no en tus generaciones? Mefiboset no pensó en él porque sabía que tenía a alguien al lado que iba a vivir las consecuencias de su decisión. Él tenía un hijo que si se rehusaba esa identidad, su hijo iba a pagar la consecuencia. Hay una herencia, tenés un lugar. No regales tu identidad, no regales tu fe al pecado, no le regales esa identidad. No vendas tu identidad por momentos de placer, por volver al pasado. No vendas, no regales esa identidad por guardarte esa tristeza, por guardarte esa emoción, por guardarte ese pasado. No regales esa identidad por lo que el sistema dice que vos tenés que ser. No traiciones tu identidad, joven, por lo que te vayan a decir. No traiciones tu identidad porque te van a mirar mal, porque no te van a hablar más, porque no te van a mandar más mensajes, porque no te van a invitar más cuando se junten. No regales tu identidad por las cosas que hablan de donde vos te congregás y esto y que el otro. No regales tu identidad por esas cosas. Tu identidad tiene que estar bien claro. Hoy es la noche. Hoy es la noche para que tomes una decisión. No te olvides que sos el fruto de sus pensamientos. No te olvides que fuiste pensado desde la eternidad para este tiempo. Si hoy vos te concentrás, tu espíritu va a saltar de alegría. Porque tu espíritu se va a volver a reencontrar con su Creador. No le pongas un freno. No le pongas un freno a la palabra, no le pongas un freno a la presencia, no le pongas un freno al Espíritu Santo. Ahí donde estás, ponete de pie para adorar a tu Creador como Él se merece. Si tenés que arrodillarte, si tenés que ponerte a cuentas con Él, hacelo. Si tenés que pedir perdón, hacelo. Si tenés que renunciar, hacelo. Cerra tus ojos, no te desconcentres. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarte a vos. Esta palabra es para vos. Dios decidió de antemano adoptarte. Si andabas divagando en vicios, si andabas perdido, sin un rumbo, sin saber cómo iba a ser tu futuro, tu presente, Dios de antemano decidió adoptarte como un miembro de su familia. Tremendo. Sos parte de la familia de Dios. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio placer hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Tremendo. Compró tu libertad con su sangre.
¿Cuántos levantan sus manos al cielo y dan gracias por esto? Mantengan sus manos en alto los que entienden que gracias a la sangre de Cristo hoy ustedes son libres. Compró su libertad y los perdonó de sus pecados. Él desbordó su bondad con cada uno de ustedes. Él derramó su bondad con cada uno de ustedes. Sos hijo. Él te está esperando. Sos hijo. Él espera de vos que definas de una vez por todas tu identidad. Hay un lugar que te espera. Hay una herencia que te espera. Tenés un lugar en sus planes. Él está esperando que te levantes como hijo. Señor, declaro que esta palabra en el nombre de Jesús, tú se la harás saber a cada uno de estos jóvenes. Señor, declaro que tu revelación estará en ellos. Señor, declaro que día a día romperán la orfandad y no vivirán como huérfanos, sino que vivirán siendo hijos libres. Libres para cumplir el propósito, libres para acercarse a vos. Señor, declaro que a partir de hoy, en esta noche, la orfandad sale de nuestras vidas. Es quebrantada toda mentira del sistema que quiera definir nuestra identidad. Y a partir de esta noche es sembrado por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu, Señor, la identidad de hijos. No sé cómo y no sé de qué manera, Señor, pero ahora en esta noche, en el nombre de Jesús, yo declaro que ellos se vuelven a vos, que tus hijos se vuelven a vos, que el que caminaba como un huérfano hoy camina como un hijo, que el que no tenía su identidad clara hoy la tendrá, que el que tenía dolor, sufrimiento, el que vivía en tristeza y en oscuridad, a partir de hoy vivirá en tu luz, vivirá en tu espíritu, vivirá bajo tu palabra, será tu hijo, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Ahí donde estás, adora a Dios, adora a Dios.